Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Danmachi, el gran maestro de la magia. Autor. Verse 7. La familia Zeus y la familia Hera fueron aniquiladas 15 años antes del comienzo de la historia, durante su batalla contra el dragón negro de un ojo. Así, toda esperanza para Hekai se extinguió. Entonces, ¿estoy acabado? Sion miró a la chica que lo había acogido, perdido en sus pensamientos. 52. Desesperación. Capítulo 52, Desesperación. Sion asintió. Ya había reconocido a las hermanas. En el futuro, Shakti se convertiría en el capitán de la familia Ganesha. Ella fue una de las pocas aventureras que había llegado a la cima de Horario siendo una aventurera puramente humana. Su hermana no tuvo tanta suerte. A pesar de su talento y potencial, murió durante el ataque de Evilus. Sin duda, estas dos mujeres eran muy valiosas, y Sion quedó satisfecho con su heroico rescate de las damiselas en apuros. Gracias por salvarnos la vida. Shakti hizo una leve reverencia y luego dijo, lo siento, pero tengo un favor que pedirte, ¿podrías ayudarme a recoger el cuerpo de mi compañero? Claro, no es nada. Sion asintió con la cabeza. Ayudar a los miembros de la misma familia y recuperar los cuerpos de sus aventureros caídos era una regla tácita en la mazmorra. En la mayoría de los casos, los aventureros son devorados en la mazmorra. Gracias por tu ayuda. Shakti hizo otra reverencia. Estamos muy agradecidos. Adi también hizo una reverencia. De acuerdo, vámonos. Sion miró a Shakti, indicando claramente que quería que ella fuera quien abriera el camino. Sin decir nada más, los tres continuaron adentrándose en la zona. Se encontraron con varios monstruos en el camino, pero Shakti los derrotó a todos fácilmente. Como personaje de nivel 2, Shakti era bastante poderosa. Sin embargo, ella era muy inferior a Sion, especialmente porque él sobresalía en hechizos de control de multitudes. Desde la perspectiva del estatus puro, su fuerza era algo inferior a la del Minotauro, pero una aventurera tiene armas, experiencia en combate, magia y habilidades. Estas ventajas combinadas podrían haberle permitido derrotar a ese monstruo. Aunque Sion no pudiera matar a un monstruo de ese calibre al instante, lo haría pedazos en cuestión de segundos. Pronto todos vieron a un grupo de monstruos rodeando algo, destrozando un cadáver y dejando sangre brillante por todas partes. Despreciables. La mirada de Shakti era fría y su lanza se movía con furia, matando a los monstruos bastardos. El cuerpo de su compañera ya estaba destrozado. Solo quedaban el torso superior y una pierna. Esta era una de las maldades que la mazmorra inflige a los aventureros. Desesperación, que descanse en paz. Shakti reprimió su incomodidad, le cerró los ojos a su compañero con la mano y luego recogió la mochila que estaba junto a él. Faltan algunos elementos menores, pero el contenido principal estaba presente. Shakti vació el contenido y guardó los suministros importantes en la bolsa de Adi. Esta gran mochila se utilizó posteriormente para transportar el cuerpo de su compañero. Shakti se echó la mochila al hombro y la sangre corrió a través de la tela, empapándole el cuerpo. Al observar a Shakti de esa manera y luego a Adi, Sion pudo sentir la crueldad de la vida. Aunque era la primera vez que Sion veía un cadáver tan fragmentado, no sintió náuseas. Quizás sea porque se había acostumbrado demasiado a matar monstruos. Para el aventurero Sion, matar monstruos y ver humanos muertos no suponía una diferencia fundamental. A menos que se tratara de alguien cercano a él, incluso si sentía compasión, era solo en un grado leve. Tendremos que bajar un piso más. Shakti miró a Sion con expresión de disculpa. Llevemos esto hasta el final, dijo Sion con calma. Gracias. Tras darle las gracias de nuevo, descendieron al piso 17. Tras recorrer la zona varias veces, Shakti solo pudo observar las manchas de sangre en el suelo que poco a poco se iban difuminando en las paredes.
Shakti metió varias armas y ropas andrajosas en su bolso, mirando en silencio aquel infierno. ¡Qué crueldad! Adi bajó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. No tenía miedo, pero la idea de que sus compañeros, que acababan de luchar codo con ellos, pudieran desaparecer sin dejar rastro era increíblemente cruel. La vida es algo tan frágil, dijo Sion con calma. La única manera de proteger a tus compañeros y a quienes te importan es trabajar duro y fortalecerte. La familia ganesa había enviado a bastantes personas esta vez, incluyendo 2 de nivel 2 y 5 de nivel 1. Todos, excepto las 2 hermanas, habían muerto. Simplemente tuvieron mala suerte, incluso 2 personajes de nivel 2 se enfrentarían a la aniquilación total en el piso 16, por no hablar de su desafortunado encuentro con el grupo de monstruos. Lee 20 capítulos antes que los demás. Patreon. com/verse 7 Dale piedras de poder a este fanfic para que haya más capítulos. Además, no olvides dejar una reseña y un comentario abajo objetivo. 200 PS 53. Quería llorar, capítulo 53, quería llorar, fuerza, ¿eh? Murmuró Adi. Ya sea para protegerse, para cumplir sus ambiciones o para tener creencias únicas, todo ello requiere fortaleza. Sion miró a lo lejos y dijo, aquí hay un fuerte olor a sangre, deberíamos irnos. Lo siento, Shakti se dio cuenta de que había sido la sangre de su compañera la que había atraído a los monstruos. Estaba tan desconsolada que se había olvidado de esto, pero afortunadamente Sion no la hizo responsable. Si fuera posible, aunque supusiera muchos problemas, quería recuperar los restos de su compañero y darles un descanso digno. Esto es problemático. Sion frunció ligeramente el ceño. No sé qué ha pasado, pero hay una cantidad inusualmente grande de monstruos por aquí. Date prisa, tenemos que acelerar el ritmo. Mientras Sion hablaba, un aura invisible lo envolvió. Se consideraba un prototipo de hechizo de vuelo. Puede reducir su peso y aislar el cuerpo de la resistencia del viento durante el movimiento, aumentando así considerablemente la velocidad de Sion. ¿Sí? Obedeciendo inconscientemente la orden de Sion, los dos corrieron rápidamente. Un instante después, una densa horda de monstruos apareció tras ellos. Así que esta es la reacción de la mazmorra, murmuró Sion. Esto ocurría solo en los pisos intermedios, y en poco tiempo se habían topado con 2 grupos de monstruos consecutivos. El ataque del monstruo dejó a las 2 hermanas bastante exhaustas. Poco después, Adi cayó al suelo. Adi. Shakti se quedó atónita por un momento, luego se levantó rápidamente y ayudó a Adi a levantarse. Lo siento, te he decepcionado, dijo Adi en voz baja. Deja de hablar y ponte en marcha. Adi solo estaba en el nivel 1. Aunque tenía un gran potencial, no era un genio capaz de transformar ese potencial en verdadera fuerza. De hecho, si Shakti y Adi no hubieran estado aquí, Sion probablemente habría intentado eliminar esta oleada de monstruos. Sin embargo, esta fiesta monstruosa no fue tan sencilla. En opinión de Sion, estos monstruos eran solo la vanguardia. Lo realmente peligroso estaba por venir. Ven aquí. Al notar su estado, Sion regresó y cargó a Adi, dejando que ella lo abrazara por el cuello. Esta era la primera vez que llevaban a Adi en brazos de esta manera. Lo que la hizo sonrojarse ligeramente. Con su velocidad de nivel 2, eran mucho más rápidos sin que Adi los frenara. Sion esquivó fácilmente 2 ataques a gran escala y condujo a los 2 hacia una dirección con menos monstruos. Utilizaba hechizos constantemente, eliminando a cualquier monstruo que encontraran durante su carrera. Un hacha voló hacia Sion, y justo cuando Sion estaba a punto de esquivarla, vio a Shakti blandir su lanza. Disminuyendo ligeramente la velocidad, Sion usó su espada voladora para matar al monstruo que había soltado su arma. Tras intercambiar una mirada con Shakti, volvió a correr. En comparación con el estilo de carrera de Shakti, el método de Sion era bastante singular. Utilizaba magia en sus piernas para correr más rápido. Lo cual consumía menos energía mental. Su mente estaba casi agotada, por lo que tuvo que recurrir a la extracción mental. Este hechizo puede extraer el doble de la cantidad total de mente de Sion, siempre que Sion esté en buen estado de salud, pero requiere tiempo y consume resistencia. Superar este límite dañará gravemente su cuerpo. Aunque con pociones potentes, Sion podría abrirse paso fácilmente matando enemigos desde aquí hasta la superficie. Regresaron rápidamente al piso 12. Tras detenerse, Shakti no pudo evitar relajarse. Por ahora, podemos considerarnos a salvo. Mientras Sion hablaba, dejó a Adi en el suelo. Gracias, señor Sion. Adi le dio las gracias con una sonrisa. De nada.
Le dio una palmadita en la cabeza y respondió con una leve sonrisa. Shakti permaneció alerta. Al verla así, Sion negó con la cabeza y dijo: relájate un poco. Tengo un hechizo sensorial que puede detectar monstruos. Al oír las palabras de Sion, Shakti asintió levemente, dejando ver en su rostro un dolor inconfundible. Aunque el nivel 2 se consideraba sobrehumano, las batallas anteriores habían agotado demasiado su resistencia, y la carrera mortal la había dejado incapaz de recuperarse. Ella quería llorar. Lee 20 capítulos antes que los demás. Patreon. com/verse 7 Dale piedras de poder a este fanfic para que haya más capítulos. Además, no olvides dejar una reseña y un comentario abajo. Objetivo 200 PS54. Teorías necesarias para los hechizos. Capítulo 54. Teorías necesarias para los hechizos. Sion miró el pasaje que tenían delante. Utilizando su detector de sonar, Sion descubrió a varias personas con auras similares a las de las dos hermanas. Resonancia de falna. Aunque las funciones de la falna de cada deidad eran las mismas, solo eran idénticas en su utilidad. Sin embargo, la falna en sus espaldas llevaba la marca distintiva de su dios. Aunque un aventurero se convierta a otra familia en el futuro, su antiguo dios aún podrá percibir su ascenso de rango o su muerte. El hechizo de Sion podría identificar la familia a la que pertenece la otra parte. Tus compañeros han venido a recogerte. Sion se puso de pie y dijo: ven conmigo. Los dos siguieron a Sion durante un rato y luego se reunieron con sus compañeros, que habían venido a guiarlos. El líder era de nivel 3, presumiblemente el actual capitán de la familia ganesa. Los aventureros de las familias Zeus y Hera eran increíblemente fuertes. Incluso sus miembros principales necesitaban estar en el nivel 5 o 6, y aquellos por debajo del nivel 5 solo podían servir como apoyo. Esto reúne a los genios absolutos y a las personas más fuertes de horario. Aparte de estas dos familias, muy pocos aventureros de cualquier otra familia pueden alcanzar siquiera el nivel 5. Ya que tenéis acompañantes que os esperan, me marcho ahora. Tras ver a las dos hermanas terminar su conversación con sus acompañantes, Sion se despidió de ellas. Por el momento no piensa abandonar la mazmorra, porque aún tiene otros hechizos que probar. Shakti dudó un momento y luego preguntó: ¿puedo preguntarte sobre tu familia? Cuando Sion se presentó, no mencionó a su familia, ya fuera porque desconfiaba o porque tenía otros motivos por los que no quería hablar de ello. A pesar de saberlo, le debía mucho dinero. Como mínimo, quería saldar esa deuda. Bueno. Sion leyó los pensamientos de Shakti y dijo: actualmente no tengo familia. Mi casa está en la calle noroeste, que está en construcción. Ya veo, mi hermana y yo vendremos a expresar nuestra gratitud. Shakti hizo una reverencia y dijo: están invitados a visitarnos. Dijo Sion, despidiéndose con la mano y marchándose. Para él, ayudar a las dos hermanas era solo una misión secundaria, algo que pronto olvidaría. En concreto, sabe que Shakti y Adi aparecerán 6 o 7 años después, lo que significa que, aunque la situación parecía peligrosa, probablemente sobrevivirían de todos modos. Soy tan amable, Sion suspiró, y luego planeó su siguiente acción. Con el paso del tiempo, transcurrió un día entero y Sion obtuvo mucha información. Por ejemplo, sus hechizos de recuperación mental tienen sus límites. El control físico requiere energía, al igual que el control mental. Estos dos pueden parecer diferentes, pero en esencia eran todos iguales. Ambos obtienen su fuente del mundo exterior a través de diversas funciones corporales, abasteciendo así sus propias actividades. Además, los procesos repetidos de recuperación y agotamiento pueden provocar fatiga cerebral. Si logra desarrollar este hechizo, Sion podría recuperar su cordura al menos 10 veces más rápido. Sion reflexionó. Tal vez podría llevar consigo alguna poción con alto contenido nutritivo o tal vez podría intentar absorber las energías del entorno natural y convertirlas en el poder necesario para mantener la mente. Dejando de lado el problema de la absorción de energías, una poción nutritiva era factible y podría aumentar la recuperación mental de Sion. Mediante el uso del hechizo de regulación, puede ajustar rápidamente su estado físico, obteniendo mayor resistencia y aguante en combate. Sin embargo, el mayor logro en esta ocasión fue confirmar la magia exacta que debía enseñarse a la familia Hera. Dejando a un lado la dificultad de la magia congénita, su uso era mucho más complicado que el de la magia adquirida, lo que dificultaba su aprendizaje para las personas sin talento mágico. Aunque alguien lo aprenda, es increíblemente difícil de usar. Por lo tanto, Sion necesita simplificar al máximo las teorías que enseña a los miembros.
Los aventureros poseen alto ataque, alta defensa, velocidad, destreza y vitalidad. Su estado general estaba bien equilibrado. Su capacidad de recuperación natural era deficiente y no se comparaban con la de algunos aventureros semihumanos. Sin embargo, esta deficiencia podía mitigarse hasta cierto punto con pociones. Tras haber tenido acceso a la información moderna en su vida anterior, Sion se maravillaba de la fuerza de los aventureros. En particular, el desarrollo de la magia en este mundo era demasiado escaso. Aunque Sion hizo todo lo posible por compensarlo, aún no puede llenar el vacío de 1000 años en un corto periodo de tiempo. Por lo tanto, solo podía concentrarse en lo estrictamente necesario para esa campaña del dragón negro tuerto. Lee 20 capítulos antes que los demás. Patreon. com/verse 7 Dale piedras de poder a este fanfic para que haya más capítulos. Además, no olvides dejar una reseña y un comentario abajo objetivo. 300 PS 55. Por favor, vive, aunque sea por ella. Capítulo 55, por favor, vive, aunque sea por ella. Tras regresar a la familia Era y adquirir los materiales necesarios, Sion intentó crear una poción nutritiva. Aunque no posee la habilidad de desarrollar la mezcla, Sion ha dominado el método de combinar pociones con magia tras observar a un farmacéutico preparando pociones. Además, su hechizo de detección por sonar puede percibir con precisión el proceso de fusión de pociones y el efecto de beber la poción nutritiva en el cuerpo humano. Por lo tanto, a Sion solo le tomó 2 días perfeccionar una porción que fuera fácil de digerir para el ser humano. Esto es suficiente para venderlo como un artículo de alta gama. Sion se dio cuenta de esto. Sin embargo, no tenía prisa por ganarse a Valis, y su atención estaba en otra parte, así que no lo pensó detenidamente. Tras ajustar las teorías y perfeccionar el hechizo de vuelo y movimiento instantáneo, Sion llegó a la biblioteca de la familia Era. Las 2 grandes familias contaban con muchos recursos. En cierta medida, la investigación mágica de Sion ha llegado a un punto muerto. Además del entrenamiento diario, el resto de su tiempo lo dedica a acumular teorías y nuevos conocimientos. Sion. Al oír la voz de Alfia, Sion levantó la vista y ella le entregó un libro. Sion lo tomó y dijo con cierta sorpresa: ¿Un grimorío? Alfia asintió y dijo: creo que querrás estudiar grimoríos, así que usemos este como material de investigación. Gracias. Sion se sorprendió un poco de la comprensión que Alfia tenía hacia él, pero considerando su comportamiento reciente, dijo: últimamente no has estado de buen humor, incluso Metería lo ha notado. En comparación con un grimorío, Sion estaba más preocupado por los sentimientos de Alfia. Parecía tener deseos de morir, algo que Sion había notado unos días antes. En cierta medida, Alfia fue uno de los pilares fundamentales que sustentaron la fuerza principal de la familia Era. Ocúpate de tus propios asuntos. Alfia le dirigió a Sion una mirada fría. Al ver su expresión seria, Alfia solo pudo reprimir su disgusto. Este hombre podía ver a través de su fachada protectora, su indiferencia no lograba ahuyentarlo, pero precisamente en momentos como este Alfia se sentía irritada. Incapaz de disuadir a Sion, Alfia solo pudo suspirar para sus adentros. Tras recomponerse, dijo: si ese dragón es tan poderoso como dices, no tengo la confianza suficiente para volver con vida. ¿Por qué no quedarse atrás? Sion no dijo eso porque conocía el motivo. Ya fuera por el bien de la familia Era, por el bien de este mundo o por su propio bien y el de Metería, tenía que irse. Incluso si existiera cierta probabilidad de que no pudiera regresar. Si, por casualidad, ocurriera algo inesperado, al menos Sion podrá proteger a Metroria. En las novelas ligeras, Metería murió poco después de dar a luz. Fue después de eso cuando Alfia perdió las ganas de vivir. Tras ser encontrada por Ergo, Alfia aceptó su invitación sin dudarlo y se convirtió en el mal necesario. Ella también odiaba su destino. Si no hubiera tenido una enfermedad terminal, tal vez ya habría alcanzado el nivel 9, y derrotar a ese dragón no sería imposible. Sion hizo una pausa por un momento. Su llegada a horario ya ha afectado la línea temporal. Tal vez, solo tal vez, podría salvarlos. Alfia. Con un sutil gesto de fastidio, Sion miró a Alfia con seriedad y dijo: por favor, vive, aunque sea por ella. No hace falta que me lo digas, dijo Alfia con impaciencia. Sion sonrió y dijo: ya has aprendido estos 3 hechizos: bala mágica, cuchilla de vacío y onda expansiva, ¿verdad? Alfia asintió levemente, y entonces Sion alzó la mano, reuniendo la mente entre sus dedos. La mente invisible, aparentemente sin fluctuación alguna, agitó el viento. Esto es magia espiral.
Esta forma equivale a un hechizo de nivel medio. Manteniendo el hechizo, Sion miró a Alfia y dijo, espero que puedas aprender este hechizo. ¿Este hechizo? Alfia miró fijamente la bola de viento frente a ella y dijo con calma, no necesito nuevos hechizos y, además, este consume mucha mente. Alfia tiene memoria fotográfica y, como maga, era experta en cambios de forma y en manipulación mental. Fue precisamente gracias a ese talento que ella pudo ver la raíz de esa magia. Lee 20 capítulos antes que los demás. Patreon. com/verse 7 Dale piedras de poder a este fanfic para que haya más capítulos. Además, no olvides dejar una reseña y un comentario abajo. Objetivo. 200 PS 56. Enseñando a Alfia capítulo 56, enseñando a Alfia siempre es bueno tener más poder, y esto es solo una pequeña parte. A continuación, te enseñaré todos los hechizos que he creado. Sion miró con calma a Alfia y dijo, además, este movimiento tiene una forma avanzada, que implica cambiar la naturaleza elemental de tu mente para crear nuevos efectos mágicos, como incorporar tu silencio en ella. Sion continuó, o podrías completar el cambio en las propiedades elementales. No requiere cánticos, y su poder no es menor que el de tu tercer hechizo. Alfia ya le debía demasiado a Sion, y estaba bastante segura de que esta jugada era su as bajo la manga. Aún así, él siguió enseñándole sin dudarlo. Conociendo su inmenso valor, Alfia no pudo evitar temblar. Aunque no quiera aceptarlo, sin duda se trata simplemente de mi orgullo inútil. Ya fuera para aumentar sus posibilidades de ganar o por el bien de Metería, tuvo que aceptarlo. Pero en el fondo, los sentimientos de Alfia hacia él habían cambiado hacía mucho tiempo. Ya es prácticamente de la familia, ¿verdad? Tras darse a sí misma una charla mental de preparación, Alfia extendió la mano. ¿Fallido? Lo intentó una segunda vez, y luego una tercera. El viento generado por el hechizo hizo crujir las estanterías de la biblioteca, pero Sion bloqueó el impacto con un hechizo de barrera. 2 minutos después, una esfera que giraba de forma errática apareció en la mano de Alfia. Debido a que la magia está altamente comprimida, la cantidad de poder que puede ejercer depende completamente del esfuerzo individual. En concreto, la magia inestable provocaba un ignis fatuus cada vez que fallaba, pero afortunadamente, era solo un problema menor para alguien del calibre de Alfia. ¡Increíble! Me llevó 2 días enteros terminarlo, pero solo necesitas verlo una vez. Sion exclamó. Todavía ni siquiera te he enseñado las teorías fundamentales para dominar esta magia, y ya la has aprendido. Al ver que Alfia había aprendido la magia espiral en tan solo 5 minutos, Sion sintió una auténtica envidia. Aunque Sion, como creador, tuvo que explorar y experimentar incluso para construir el prototipo, aprender el hechizo después de verlo una sola vez debería haber sido imposible. A continuación, se produce el cambio en la naturaleza elemental. Sion se puso de pie y dijo, vamos al campo de entrenamiento. En el campo de entrenamiento de la familia Era, Sion le enseñó a Alfia todos sus hechizos. Aún así, Sion seguía sintiendo una profunda sensación de crisis. Realmente temía que su influencia provocara la muerte de Alfia en el campo de batalla, quien de otro modo podría haber sobrevivido. Yo soy quien irá al campo de batalla, ¿por qué tienes esa cara tan triste? Alfia observó la expresión de Sion y se quedó sin palabras. Sion negó con la cabeza y dijo, si mueres en batalla por mi culpa, no solo Metería quedará devastada, sino que yo también viviré con remordimientos. La mera existencia de Sion ya había interferido con la línea temporal. Aunque pareciera que las cosas iban bien, era muy probable que, al obtener ventaja, lucharan con más ahínco y acabaran muertos. Esto se conoce como el efecto mariposa. Normalmente no les doy sermones a las personas que me caen bien, pero verte así me enfurece de verdad. Alfia dejó ver su irritación al decir, eres mucho más arrogante que yo. Ni siquiera los dioses pueden predecir completamente las posibilidades de los Hekai, y mucho menos un humano que ni siquiera es un aventurero. Ya has hecho mucho, y aún te preocupas por esto y aquello. ¿Crees que somos niños? Tal vez. Sion dijo evasivamente. Pero comparado con mi arrogancia, la tuya es mucho más letal. No me escuchó en absoluto. Alfia frunció el ceño. Quería decir algo, pero cuando abrió la boca, no pudo pronunciar ni una sola palabra. Eres tan molesto. Alfia miró fríamente a Sion antes de marcharse. Sion ignoró por completo su actitud, lo que frustró aún más a Alfia. Y maldita sea, incluso dije que me gustaba, demasiado irritada como para siquiera llevar a alguien que la apoyara, Alfia se dirigió directamente a la mazmorra. Supongo que fue allí para desahogarse.
Sion regresó a la casa donde vivía Metería, frunciendo el ceño mientras reflexionaba. Sion. Metería se acercó sin ser vista, alisando suavemente la frente de Sion, y preguntó: ¿Estás preocupado por mi familia? Ella había presenciado el comportamiento inquieto de Sion durante ese periodo. Sion no era una persona completamente desinteresada, pero se preocupaba demasiado por su propia gente. Anteriormente, su atención se centraba por completo en desarrollar hechizos para contrarrestar el efecto de retroceso de la habilidad de Metería. Una vez que ese asunto dejó de ser urgente, centró su atención en la familia Hera. Aunque no tenía ninguna conexión real con la familia Hera, y su único vínculo con ellos era Metería, aún así se esforzó al máximo por su bien. Ella presenció todo esto, y sus incansables esfuerzos le causaron un profundo dolor en el corazón a Metería. Sí, incluso con todas estas ventajas, todavía no puedo estar seguro del resultado. Lee 20 capítulos antes que los demás. Patreon. com/verse 7 Dale piedras de poder a este fanfic para que haya más capítulos. Además, no olvides dejar una reseña y un comentario abajo. Objetivo 200 PS 57. A Alfia le gustas. Capítulo 57. Alfia te quiere, has trabajado muy duro. Metería abrazó con ternura a Sion y le dijo con cariño: gracias por todos tus sacrificios, mi amor. Sion cerró los ojos, sintiendo la ternura de Metería. Solo entonces se dio cuenta de que un profundo cansancio se extendía desde lo más profundo de su ser. Últimamente había estado bajo mucha presión, y parece que él mismo se la estaba imponiendo. En efecto, al reflexionar sobre ello, he hecho todo lo posible. Al aliviarse la pesada carga que sentía en el corazón, Sion le devolvió el abrazo a Metería. Tras un largo silencio, sonrió levemente y dijo: lo he dado todo. ¿Qué tipo de recompensa quieres darme por todo este esfuerzo? Al oír las palabras de Sion, Metería bromeó: ¿y qué recompensa quieres? Por ejemplo, algo como esto. Metroria se inclinó hacia su oído y le susurró algo. Al sentir su cálido aliento y escuchar sus palabras, Sion quedó genuinamente sorprendido por su audacia. Amable y tímida, pero increíblemente atrevida, Metería se parecía cada vez más a esas chicas universitarias. Se inclinó ligeramente desde la cintura, se zafó de los brazos de Sion y se puso en cuclillas a medias frente a él. MHPF. Los suaves labios de Metroria lo envolvieron con delicada ternura. Sus movimientos aún eran un poco torpes, pero rebosaban de sincero afecto mientras lo introducía más profundamente en su cálida y húmeda boca. La suave succión y las lentas y amorosas caricias de su lengua provocaron oleadas de placer en todo el cuerpo de Sion. De vez en cuando, ella lo miraba con esos ojos, buscando su reacción, lo que solo hacía que la escena fuera aún más excitante. La mano de Sion descansaba suavemente sobre su cabeza, mientras sus dedos se enroscaban en su cabello sin forzar el ritmo. Él la dejó marcar el ritmo, saboreando la devoción que ella le demostraba. Tras varios largos minutos, Metería se apartó lentamente con un suave sonido húmedo y un fino hilo de saliva que unía sus labios a los de él por un instante antes de separarse. Tenía las mejillas sonrojadas y respiraba con un poco más de dificultad. Ella se incorporó ligeramente, guiando su mano hacia abajo mientras se colocaba más cerca entre sus piernas. Con una sonrisa tímida pero confiada, levantó el dobladillo de su ropa y colocó sus dedos contra su vagina cálida y húmeda. Sus pliegues eran suaves y seductores, impregnados de su excitación. «Tócame», susurró suavemente. Los dedos de Sion recorrieron suavemente su entrada, deslizándose a lo largo de su hendidura húmeda antes de separar cuidadosamente sus labios y frotar lentamente en círculos alrededor de su sensible clítoris. Metería dejó escapar un suspiro silencioso y tembloroso, sus muslos temblaron ligeramente mientras se inclinaba hacia su caricia. La exploró con delicadeza, sintiendo cómo se humedecía aún más bajo la punta de sus dedos. Al cabo de un rato, Sion retiró la mano y la atrajo suavemente hacia sí, dejándola descansar contra su pecho. La tensión que había sentido antes en su cuerpo se había desvanecido por completo, siendo reemplazada por una profunda relajación y una tranquila satisfacción. Metería se acurrucó cómodamente junto a él, ambos disfrutando del resplandor de la cercanía. Por cierto, esta poción que preparé no tiene efectos secundarios, así que podemos experimentar con ella. Mientras Sion hablaba, sacó un frasco de vidrio. Al abrirlo y verterlo sobre la piel, el líquido se sentía increíblemente suave y sedoso. ¿Qué es esto?, preguntó Metería con curiosidad. Lubricante. En cuanto a para qué podría utilizarse, no hacía falta dar más detalles, los ojos de Metería brillaron mientras miraba a Sion.
Su pureza le provocó a Sion una intensa sensación de excitación. Lo lamento. Metería yacía lánguidamente en los brazos de Sion, con voz suave y ligeramente débil, diciendo: no puedo hacer nada bien. No puedo ayudarte con tu magia, y ni siquiera puedo darte placer. Sion la rodeó con el brazo por los hombros y le dijo con una sonrisa: ya has hecho todo lo posible. Tu torpeza, aunque a la vez tu peculiaridad, me pareció increíblemente adorable. Es cierto, pero aún así quiero hacer algo por ti. Metería miró fijamente a los ojos de Sion y dijo en voz baja: por suerte, he pensado en una solución. ¿Qué te vino a la mente?, preguntó Sion con curiosidad. ¿Qué es lo que te atrae de mí? Metroria respondió con una pregunta. Eres amable, considerado, generoso y tolerante. Sion ni siquiera necesitó pensarlo antes de enumerar un montón de sus buenas cualidades. Aunque a veces eres un poco torpe. Para mí, eres perfecta como amante. Metería carecía de talento para ser aventurera y era torpe en casi todo lo demás, rara vez haciéndolo bien. Pero ella se distinguía de la mayoría de la gente por su carácter. No soy tan bueno como dices. Metería sonrió tímidamente y dijo: pero tienes razón, soy tolerante. ¿Tolerante? Sion se perdió en los cautivadores ojos de Metería. Creo que le gustas a tu hermana, susurró Metería. ¿Alfia? Sion se sorprendió un poco, porque pensaba que ella lo odiaba o algo así. No te dejes engañar por su actitud fría, en realidad tiene un corazón bondadoso. Metroria se rió y dijo: no es tan fría como parece. Lo sé. Lee 20 capítulos antes que los demás. Patreon. com/verse 7 Dale piedras de poder a este fanfic para que haya más capítulos. Además, no olvides dejar una reseña y un comentario abajo. Objetivo 200 PS 58. Quizás soy el MC. Capítulo 58, quizás soy el protagonista. Es la primera vez que veo a mi hermana preocuparse por alguien que no sea yo. Y se preocupa mucho por ti por sus propios motivos. Metería dijo en voz baja: las amo a ti y a mi hermana. Mi amor por ti es mayor que mi amor por ella, pero no quiero elegir entre ustedes dos. ¿Elegir? Sion miró a Metería con expresión perpleja, incapaz de comprender lo que estaba pensando. Sabiendo que le gustas a mi hermana, ¿qué harías? Al oír la pregunta de Metería, Sion preguntó con cautela: ¿mantener la distancia? De ninguna manera, Metería negó con la cabeza. El amor es algo que no se puede reprimir por mucho que intentes contenerlo. Es demasiado doloroso. Esto es especialmente cruel para mi hermana. A personas como Alfia les resulta difícil enamorarse de verdad de alguien. Pero si lo hacían, les sería imposible aceptar a cualquier otra persona. Si la persona a la que ama no es alguien a quien debería amar, reprimirá sus sentimientos y permanecerá sola de por vida, sin sobrepasar jamás los límites. Si Sion sobrepasa este límite primero, Alfia saldrá perjudicada, al igual que Metería. No podía hacer la vista gorda por el bien de su propia felicidad. Tú y mi hermana os lleváis muy bien, y se nota que la admiras mucho. No puedo darle mi felicidad a nadie más, pero sin duda puedo compartir un poco con ella. Metería enroscó suavemente un mechón de su cabello mientras decía seductoramente: ¿qué te parece si nosotras, las gemelas, formamos una nueva familia contigo? ¿Hablas en serio? Sion permaneció en silencio. Ciertamente. Metería guiñó un ojo juguetonamente y dijo: jamás te pondría a prueba de esa manera, no te preocupes. Pero a juzgar por tu expresión, sí que lo has pensado, ¿verdad? Los hombres tienen fantasías, es normal. La diferencia radica en si pueden controlarse, dijo Sion sin negarlo. Como hombre, ¿cómo no iba a pensar en tener un harén? Es que el drama resultante sería demasiado agotador, pero con la actitud que Metería adoptó, no rechazaría a Alfia. Por supuesto, esto también dependía de Alfia. Además, es realmente apropiado que un miembro de la familia Hera pronuncie palabras que vayan en contra de la voluntad de su dios. Sion pensó en Hera y miró a Metería con expresión perpleja. No desobedecí su voluntad. Hera es la guardiana del matrimonio y tener varias esposas está permitido siempre y cuando estén legalmente casadas. Metería parpadeó y dijo: aunque la propia Hera es defensora de la monogamia, no dijo que los miembros de la familia no puedan casarse con el mismo hombre. Además, no creo que tenga intención de aceptarte como miembro de nuestra familia. Si de verdad no funciona, puedo abandonar la familia Hera. Hekai no defiende exclusivamente la monogamia. De hecho, era bastante liberal en este sentido. En otras naciones, la nobleza y la realeza rara vez se adherían a este principio. También hay algunos lugares especiales, como Telskiura.
Allí, los hombres están indudablemente en lo más bajo de la cadena alimenticia, y la mayoría de las amazonas incluso tienen harrenes inversos. Podría decirse que cada nación tiene sus propias circunstancias particulares. Las costumbres de los distintos países y regiones en Jekai son dispersas y diversas. Pero una familia es diferente. En cierto sentido, una familia es propiedad privada de las deidades. Si una deidad quiere controlarla, los miembros no pueden hacer nada, por mucho que se opongan. Pero como dijo Metería, ella podía abandonar la familia Hera. Dado el afecto que Hera sentía por Metería, esto no era imposible. Después de todo, a Hera no le gustaba imponer su voluntad a sus hijos. Eres una chica muy lista. Sion le dio un golpecito en la frente a Metería y se rió entre dientes. Es la primera vez que conozco a alguien con pensamientos como los tuyos. Como tu novia, aunque no tenga talento, debo tener algunas cualidades que me rediman. Metería soltó una risita traviesa. Además, yo tampoco quiero separarme de mi hermana, así que eso significa que estás de acuerdo. Sion había oído historias de relaciones entre hermanas que se rompían por culpa de los hombres, pero esa era la realidad. Solo había visto personajes como Metería en novelas de harem donde se cumplían fantasías. Quizás soy el MC. Sion no pudo evitar tener ese pensamiento. A diferencia de ti, Alfia solo siente algo por mí, como mucho. Sion se encogió de hombros y dijo, es demasiado pronto para decir estas cosas. Quizás ni siquiera lleguemos a sentir atracción mutua. HMPH, Alfia es mi hermana, así que la conozco mejor que nadie. Además, a veces solo las mujeres pueden entender a otras mujeres. Metería sonrió con aire de suficiencia. Siempre es bueno prepararse con antelación. Es mejor que entrar en pánico cuando surgen situaciones inesperadas y tomar decisiones de las que luego te arrepentirás. Sion no pudo evitar decir, tu forma de pensar es completamente diferente a la de nosotros, la gente normal. ¿Es eso así? Lee 20 capítulos antes que los demás. Patreon. com/verse 7 dale piedras de poder a este fanfic para que haya más capítulos. Además, no olvides dejar una reseña y un comentario abajo objetivo. 200 PS 59. No soy Zeus capítulo 59, no soy Zeus Metroria parpadeó, luego negó con la cabeza y dijo, solo quiero que todos sean felices. Además, los sentimientos de amor son imparables. Igual que el señor Zeus y la señora Hera. Al pensar en Hera y Zeus, Sion no pudo evitar guardar silencio. Aunque Zeus es más bien un libertino, y decir que ama a alguien es un insulto a la palabra, era cierto que no podía controlar su comportamiento ni sus emociones. Zeus era un dios libre, y Hera intentó controlarlo, llegando incluso a enfadarse y a hacer muchas cosas que parecían excesivas para los dioses comunes, pero aún así no pudo aferrarse al corazón de Zeus. Demostró que era difícil para una persona cambiarse a sí misma, y mucho menos cambiar las emociones que la gente no puede controlar. No soy Zeus. Sion negó con la cabeza. Todavía no ha llegado al punto de pensar con la parte inferior de su cuerpo. Yo tampoco soy Hera. Metería sonrió, como si hubiera tenido una idea traviesa, y le susurró al oído a Sion. Esto es una situación en la que todos ganan. Yo gano una vez, mi hermana gana una vez y tú ganas 2 veces. Yo ayudaré a mi hermana a prepararse mentalmente y luego podrás divertirte con ella. Mientras hablaba, mordisqueaba suavemente los lóbulos de las orejas de Sion. Sus palabras excitaron a Sion. Entonces oyó la risa nerviosa de Metería. Como ya me imaginaba, no fui suficiente. Metería sonrió con picardía. Estoy satisfecho. Sion negó con la cabeza con impotencia y dijo, cada vez eres más travieso. No lo soy. Refunfuñó Metería con insatisfacción. Después de hablar un rato, se quedó dormida. Alfia, murmuró Sion para sí mismo, mirando el rostro dormido de Metería. Él y Alfia se llevaban muy bien. Al parecer, fue el primer hombre en ser tan cercano a Alfia. Estas dos mujeres tienen algo en común, viven en un mundo completamente aislado de los hombres. Incluso en las batallas y expediciones de su familia, sus interacciones se limitaban principalmente al ámbito de las compañeras de armas, y no tenían amigos varones en su vida cotidiana. Bueno, excepto por ese tal Cranel, Sion fue el primer hombre que realmente entró en sus vidas. Metería era una buena persona, vivía la vida con gran claridad y sabía lo que quería. Alfia era bastante orgullosa y distante, por lo que muy pocas personas podían ganarse su confianza. Sion se sintió inspirado a considerar la posibilidad de estar con Alfia. Sin embargo, él dejaría que la naturaleza siguiera su curso. Lo más importante ahora es asegurar que Alfia sobreviva a la expedición del dragón.
Las palabras de Metería hicieron que Sion se preocupara aún más por la seguridad de Alfia. Primero necesito descansar bien, murmuró Sion en voz baja, y luego cerró los ojos mientras sostenía a Metería. Aunque tenía los ojos cerrados, estaba completamente lleno de energía gracias a la influencia de su mente. Para él, dormir se había convertido en un puro lujo más que en una necesidad física. Gracias a los avances en los hechizos de regulación física, Sion ya no necesitaba depender del sueño para recuperarse y regular su cuerpo y su mente. Hablando de eso, este hechizo ha llegado a su límite, necesito una nueva dirección para su desarrollo. Sion recordó algo y centró su atención en su cuerpo. El hechizo permite que su cuerpo se mantenga siempre en óptimas condiciones. Con el tiempo, su estructura corporal se optimizará, lo que dará lugar a la evolución biológica. Todo iba bien al principio, pero con el tiempo descubrió un problema bastante grave. Eso es, el cuerpo humano se ensucia con mayor facilidad. Antes todo iba bien, pero ahora necesitaba controlar activamente su cuerpo, lo que ponía de manifiesto todos los trastornos biológicos que padecía. Aunque no era insoportable, Sion sentía que debía esforzarse más para resolver este problema. Por ejemplo, usar hechizos para limpiar completamente el cuerpo. Con esto en mente, Sion se sumergió en el estudio de los hechizos. En tan solo medio día se desarrolló la magia de la absorción. La idea era absorber las toxinas del cuerpo y luego expulsarlas por completo. Pero durante este proceso, Sion descubrió una característica única de este hechizo. Lee 20 capítulos antes que los demás. Patreon. com/verse 7 Dale piedras de poder a este fanfic para que haya más capítulos. Además, no olvides dejar una reseña y un comentario abajo objetivo. 200 PS 60. Campo A capítulo 60, Campo A. Estas cosas se estaban convirtiendo en una pequeña cantidad de mente. ¿Conversión de materia en energía? Sion pensó en este término. Debido a que la materia y la energía podían transformarse la una en la otra, su relación estaba profundamente interconectada. Pensándolo bien, este efecto era en realidad bastante similar al hechizo de extracción mental. Utilizar la resistencia para restaurar la mente y luego liberar magia a través de esa mente, también fue un proceso de transformación. Esta teoría tiene cierto potencial, Sion murmuró pensativo. La mente puede interferir con la materia física. Del mismo modo que desencadena fenómenos sobrenaturales y altera la mecánica del mundo. En esencia, se trataba de energía que había experimentado un cambio y una mejora cualitativa. La magia era un fenómeno formado al alterar la mente y su naturaleza elemental a través de una secuencia fija. Igual que esos cánticos que se usaban para dirigir la mente hacia la formación de un fenómeno específico. Si los aventureros pudieran manipular directamente la forma y la naturaleza elemental de la mente, podrían dominar la verdadera magia. En las investigaciones de Sion, la magia poseía las características duales de materia y energía. Se preguntaba si, de poder inducir un cambio cualitativo secundario en este efecto, podría aplicarse a otros usos. Por ejemplo, almacenar recuerdos y conocimientos mediante hechizos y luego transferirlos a objetos externos mediante otro hechizo. Alternativamente, podría absorber las propiedades de la materia externa, transformándolas en memoria y conocimiento para trascender. Mierda. ¿Estoy creando Internet? Conversión de energía en materia y de materia en energía. ¿No podría considerarse, en cierto modo, una forma de alquimia el hecho de convertir materia física en energía? En cierto modo, la elementalización cuenta como una de estas aplicaciones. Murmuró Sion. Consideraba que la elementalización sí podía lograrse mediante esta teoría. Aunque era casi imposible lograrlo sin Falna. La mejor opción sería manifestar el hechizo a través de Falna. Sin embargo, Sion no estaba seguro de la magia que obtendría tras convertirse en aventurero. Necesitaba manifestar un hechizo capaz de curar por completo la enfermedad terminal de los gemelos. Antes de recibir la Falna, los gemelos padecían una enfermedad incurable. Creían que podrían curarla convirtiéndose en aventureros, pero inesperadamente, la enfermedad mutó y se transformó en una habilidad. Gracias a la poderosa vitalidad propia de un aventurero, podían sobrellevarlo. Pero si alguna vez se sellaba su Falna, su estado se deterioraría instantáneamente. Suprimir los síntomas no era un plan infalible. La solución óptima era despertar una magia lo suficientemente poderosa como para curarlos. Simplemente no tengo Falna. Sion suspiró con impotencia. Olvídalo, dejaré el asunto de lado por ahora. En ese momento, su principal objetivo era ayudar a Alfia.
Con la imaginación desbordada, rápidamente concibió una serie de hechizos que rivalizaban con su magia en espiral. En la clasificación actual de Xion, representaba la cúspide absoluta de la manipulación mental ordenada y estructurada, en contraste directo con la naturaleza errática de los hechizos en espiral. Ese era el campo AT. Pensar que realmente me había olvidado de esta habilidad, qué metedura de pata. Xion se dio una palmada en la frente y suspiró. Esta fue literalmente mi infancia, el campo AT, también conocido como el campo del terror absoluto, era una barrera absoluta que separaba por completo el ego y el yo del mundo objetivo. Cada ser vivo posee un campo AT. Al suministrarle energía, se puede ampliar el alcance de este campo de materia. La distribución de materia espiritual flotante dentro de este espacio creó un dominio absoluto en el exterior del cuerpo físico. Un campo AT era un espacio de cambio de fase. Las partículas espirituales dentro de este espacio estaban en constante movimiento, cambiando la fase general del dominio absoluto para neutralizar y consumir por completo los ataques externos. Dejando de lado el concepto de materia espiritual, las habilidades que implicaban la transformación entre lo físico y lo espiritual estaban mucho más allá de lo que Xion podía lograr en ese momento. Puedo usar sus principios subyacentes como prototipo para diseñar un hechizo completamente nuevo. No sería un verdadero campo AT, sino una magia de cambio de fase independiente, aislada directamente de los mecanismos defensivos del campo AT. El campo AT mitigaba la fuerza mediante el cambio de fase. Aunque no pudiera generar materia espiritual, aún podría construir una barrera elemental similar. Esta magia de cambio de fase estaría en constante transformación. Era mucho más compleja que sus hechizos de escudo actuales, como la coraza de tierra. Lee 20 capítulos antes que los demás. Patreon. com/verse 7 Dale piedras de poder a este fanfic para que haya más capítulos. Además, no olvides dejar una reseña y un comentario abajo. Objetivo. 300 PS 61. Desarrollando el hechizo capítulo 61, desarrollando el hechizo. En pocas palabras, la coraza de la tierra era un escudo diseñado para recibir golpes de frente, mientras que la magia de cambio de fase estaba diseñada para desviar la fuerza. Los métodos operativos de ambos eran completamente diferentes. Una era estática y la otra dinámica. Incluso sin involucrar el poder del alma, el mecanismo defensivo del campo AT por sí solo podría replicar una magia de manipulación de formas altamente compleja. Y el elemento central de esto residía en las partículas. Desde muy pronto, Xion descubrió que la mente no solo podía desencadenar directamente efectos mágicos, sino que también podía actuar como una energía fluida. Más tarde, incluso descubrió que la mente podía ser estimulada en forma de ondas, lo que le llevó a pensar en la dualidad onda-partícula. Tras realizar experimentos, desarrolló una forma corpuscular de la mente, lo que le permitió comprimirla en mayor medida y hacer que su magia ejerciera un poder aún mayor. Fluido, partícula y onda. Xion ya había dominado estos tres estados mentales con anterioridad. Sumado al control que Xion ejercía sobre su mente, reunía todos los requisitos necesarios para crear este hechizo. La teoría es perfecta, ahora comencemos con la práctica. Xion cerró los ojos. Tras respirar hondo varias veces y sincronizar completamente su mente, Xion pasó a la acción. Acompañadas por el surgimiento de la mente, innumerables motas de luz emergieron del cuerpo de Xion. A continuación, la expansión del campo energético. El cuerpo humano posee un campo de energía invisible a simple vista. Este campo de energía es un aura, y también es el campo AT, algo que todos poseemos de forma inherente. Mediante la percepción, Xion localizó su propio campo AT. Al dotar a la mente de la capacidad de expandir drásticamente el alcance de su campo de fuerza irregular y ajustar su forma, pronto tomó forma un espacio esférico de cambio de fase. Al utilizar este campo de fuerza para restringir el alcance y el movimiento de las partículas, el siguiente paso fue simplemente crear partículas elementales y ponerlas en movimiento para considerar completada la fase inicial. El siguiente paso es poner en movimiento las partículas mentales y completar el cambio de fase. El poder defensivo del campo AT se originaba en el cambio de fases. Se basaba en el movimiento de partículas para dispersar la energía de un ataque alrededor del cuerpo, neutralizando por completo la fuerza ofensiva. Primero, se difunde desde el interior hacia el exterior, generando una fuerza reactiva de defensa. Tras difundirse a la capa exterior, se extiende en todas direcciones, formando un flujo de energía. Tras completar este paso, la energía restante es atraída de nuevo hacia el centro y luego se difunde desde el interior hacia el exterior, manteniendo así este estado cíclico.
Recordando los principios del campo AT en su mente, Sion concentró su intención, y la mente dentro de todo el espacio de cambio de fase entró en acción. Incluso con el control de Sion, le llevó apenas media hora completar el proceso. Las partículas mentales básicas contenidas en el espacio ofrecen una capacidad defensiva aceptable cuando están en funcionamiento. Si experimentaran un cambio cualitativo hacia elementos diferentes, la defensa alcanzaría un nivel aún más alto. A continuación, debería dirigirme al campo de entrenamiento de la familia Hera para poner a prueba sus capacidades defensivas. Probemos con el elemento tierra. Teniendo esto en cuenta, tras completar el cambio cualitativo al elemento tierra, Sion se dirigió al campo de entrenamiento de la familia Hera. Un cambio en los elementos no era difícil porque Sion ya dominaba los cambios básicos de las propiedades elementales, como el agua, el rayo, el fuego, el viento, la tierra, etc. Solo las cuestiones relacionadas con el alma que aún no había explorado requerirían cierto esfuerzo. Mientras caminaba por los senderos de la familia Hera, Sion saludó a la gente que lo rodeaba. Debido a que era el novio de Metería y uno de los pocos varones a los que se les permitía alojarse como invitados en la familia, mucha gente sentía curiosidad por Sion. Sumado al hecho de que la noticia de que Sion estaba enseñando magia de vuelo a la fuerza principal de la familia ya se había extendido por toda la familia, la gente lo saludaba de forma proactiva, lo conocieran o no. Al llegar al campo de entrenamiento, Sion lanzó el hechizo de cambio de fase una vez más. Corte de la pala del viento. Alineando el campo de fuerza con su propia aura, Sion lanzó el hechizo desde su mano. Quizás debido a que compartían el mismo origen, las partículas fluidas en el aura se fusionaron con el hechizo, lo que provocó que éste fracasara por completo en su intento de ofrecer una defensa efectiva. ¿Entonces las partículas errantes no bloquearán los hechizos que yo mismo lance? ¿O es solo la mente pura la que se comporta de esta manera? Sion murmuró. Si ese es el caso, entonces no puedo usar mi propia magia para probar el poder defensivo del campo. Sion pretendía usar sus propios hechizos para atacarse a sí mismo, pero debido a que compartían el mismo origen, la barrera no pudo defenderse de su mente y, en cambio, fue asimilada por ella. Especuló que probablemente se debía al mismo origen de la mente que a la causa de que la mente de la barrera fuera absorbida e incorporada al hechizo. Esto demostró un punto. La existencia del hechizo de cambio de fase no obstaculizaría su propio lanzamiento de magia. En este sentido, era ligeramente superior a los hechizos de Alfia. Lo probaré más a fondo un poco más tarde. Sion no se detuvo más en ese pensamiento. Aunque necesitara mejorar la magia, primero tenía que completarla. Incapaz de usar magia para atacarse a sí mismo, Sion solo pudo disipar el hechizo de la hoja de viento por el momento y luego miró una espada que descansaba cerca. La mano del mago. La espada se elevó en el aire y se dirigió hacia Sion. Con una fuerza afilada, la espada chocó contra el campo de fuerza. Nuevamente, debido al origen idéntico de la mente, la magia ligada a la espada se asimiló con la mente. No le causó daño ni chocó realmente con el espacio, pero la espada física quedó bloqueada. De esta forma, realmente no puedo probarlo correctamente. Sion negó con la cabeza con impotencia. Yo. Justo cuando Sion estaba pensando qué hacer a continuación, notó que algo había golpeado la superficie del espacio. Al girar la cabeza para mirar, vio una figura entusiasta. Con un atuendo revelador y su sonrisa increíblemente acogedora, la chica desprendía una energía y vitalidad contagiosas. ¿Estás solo, guapo? Lee 20 capítulos antes que los demás. Patreon. com/verse 7 Dale piedras de poder a este fanfic para que haya más capítulos. Además, no olvides dejar una reseña y un comentario abajo. Objetivo. 300 PS 62. Yo nunca podría, capítulo 62, nunca podría, Elsa. Sion se sobresaltó. Se dio unas palmaditas en el pecho y dijo, ¿no haces ningún ruido al caminar? Me asustaste hace un momento. Lo siento, lo siento. Hablando de eso, ¿estás probando hechizos? Elsa sonrió con picardía, ignorando por completo la expresión de Sion. Golpeó suavemente el espacio con el dedo y preguntó con curiosidad, ¿es similar a tu hechizo de barrera? Parece mucho más complejo. Llegaste justo a tiempo. Ayúdame a probar las capacidades defensivas de este hechizo, dijo Sion tras recuperarse de la sorpresa. Realmente no te reprimes, ¿verdad? Elsa bromeó. Apretó el puño y, con un poco de fuerza, rompió el espacio. Incluso un nivel 2 probablemente tendría dificultades para romper esto, ¿verdad? Elsa dijo con gran interés.
Es prácticamente igual que tu otra barrera, solo que este hechizo no muestra reacción de ruptura. ¡Qué fenómeno tan interesante! La magia de cambio de fase era diferente de otros hechizos defensivos. El espacio en sí no tenía capacidades defensivas. Lo que realmente generó el poder defensivo fue el movimiento de las partículas. Debido a que la energía se difundió en todas direcciones, incluso si se rompía la barrera defensiva, no mostraría ninguna reacción de fragmentación. Es similar a la coraza de tierra. Esto ya puede considerarse un hechizo de alto nivel. Sion calculó por un momento y murmuró para sí mismo. El mero flujo de la mente ya estaba a la par con ese hechizo. Además, aún no dominaba el uso de este hechizo. Una vez perfeccionado, su poder defensivo debería ser superior al de la coraza de la tierra. Existían muchas maneras de utilizar la magia de cambio de fase. Si bien este tipo de dominio que cubría todo el cuerpo proporcionaba una cobertura omnidireccional, su poder defensivo era relativamente débil y tenía el potencial de ser vulnerado. La segunda aplicación consistía en formar una pared plana, que pudiera dispersar toda la mente por toda la superficie plana. Solo esta forma planar del espacio podría maximizar verdaderamente la defensa. La tercera aplicación no era para la defensa, sino que consistía en concentrar una gran cantidad de partículas del espacio sobre el suelo a altas velocidades, creando así una fuerza reactiva para lanzarlas al aire o acelerarlas rápidamente. Y esquivar cualquier ataque. La cuarta aplicación consistía en aplicar presión mediante la propagación de la energía de las partículas, formando así un ataque similar a la fuerza gravitatoria. Simplemente aplicaba presión mediante la propagación de la energía de las partículas. ¿Qué pasaría si se añadieran los elementos fuego y tierra para lanzar una ofensiva mientras se realizan otros hechizos? Creo que ahora lo entiendo. Sion murmuró pensativo. Los distintos elementos tenían características diferentes, y la misma magia podía producir efectos completamente diferentes. Simplemente había que probarlos y perfeccionarlos poco a poco con el tiempo. Como mínimo, no había problemas con sus principios fundamentales. ¿Y qué te parece esto? Sion alteró la naturaleza elemental de las partículas mentales. Transformó la mente pura en un fenómeno de partículas elementales y luego las puso en movimiento una vez más. Para maximizar el poder defensivo, Sion optó por el elemento tierra. Lo intentaré de nuevo entonces. Elsa juntó los dedos y aún así logró pasar fácilmente por el espacio, pero le costó notablemente más esfuerzo que antes. El poder defensivo ha aumentado considerablemente. Incluso un nivel 3 tendría dificultades para superarlo. Elsa exclamó asombrada. Recuerdo que aún no eres un aventurero, ¿de verdad eres tan genial? Me da muchísima envidia que Metería haya conseguido encontrar un hombre tan bueno. Nivel 3, ignorando las palabras de Elsa, Sion reflexionó. Eso no está nada mal. Estimó que este hechizo había superado al actual Vía Shilane de Rivera. Un espacio compuesto principalmente de partículas mentales sin ninguna elementalización equivalía a un hechizo de nivel 2. Sin embargo, si se le dotaban de atributos elementales, podía alcanzar el nivel 3 o 4. Solo al ser liberado en forma planar maximizaba realmente su poder defensivo. Gracias por su ayuda. Tras completar el experimento, Sion finalmente respondió a Elsa. Además, aunque no soy un aventurero, mi físico no es peor que el de ningún aventurero. Incluso mis hechizos ahora tienen poderes de nivel 4. Por muy poderosa que fuera la magia, seguía requiriendo un estatus básico como base para desatar un poder verdaderamente devastador. Por lo tanto, la intensidad de la magia estaba correlacionada con las estadísticas mágicas en Falna. Aunque Sion no poseía ninguna habilidad especial, su especialidad radicaba en el uso de la mente. Este fue un logro que los aventureros que dependían completamente de Falna jamás podrían alcanzar. Elsa parecía sin palabras. Envidio a la gente como tú, que tiene tanto un gran talento como una mente brillante. Suspiro, yo nunca podría hacer algo así. Sacudió la cabeza de un lado a otro, con una expresión que denotaba una auténtica envidia hacia Sion. Lee 20 capítulos antes que los demás. Patreon. com/verse 7 Dale piedras de poder a este fanfic para que haya más capítulos. Además, no olvides dejar una reseña y un comentario abajo objetivo. 200 PS 63. Campo Ad verdadero capítulo 63, Campo Ad verdadero. Hablando de eso, ¿cómo va tu entrenamiento mágico? Preguntó Sion. No se me da bien manipular la mente. Apenas he aprendido a escalar paredes y a mantenerme a flote, dijo Elsa, sacudiendo la cabeza con impotencia. Y me consideran uno de los más rápidos de la familia Era.
Incluso alguien como yo, cuyo cuerpo y mente han sufrido innumerables sublimaciones, está luchando así, por no hablar de los demás. Calculo que practicar tan solo la magia del vuelo llevará bastante tiempo. Supongo que el plazo para someter al dragón tendrá que posponerse considerablemente. Además, están los nuevos hechizos que nos enseñaste. Esto llevaría muchísimo tiempo. Tras reorganizar su plan de estudios, Xion combinó el hechizo de vuelo con el hechizo de movimiento instantáneo e intentó enseñárselo a los miembros de la familia Era. Aunque técnicamente seguía siendo de la misma fuente, la dificultad era mucho mayor. El aspecto más crucial de esto fue la compresión y la salida estable de Mind. Para los aventureros, acostumbrados a las operaciones infalibles que les proporcionaba su falna, esto convirtió su experiencia de aprendizaje en algo totalmente miserable. La más mínima negligencia resultaría en un ignis fatuus, que se volvería en su contra y los lastimaría. Solo podía imaginar lo mucho que habían trabajado durante ese periodo. Tómate tu tiempo y hazlo lo mejor que puedas, dijo Xion en voz baja. Al ver su expresión amarga, Xion pensó en su yo del pasado. Empezó a sentirse muy bien. Al menos, él es el genio. Tú también viste esta magia. Sus capacidades defensivas superan con creces las de mi otro escudo. Xion sonrió y dijo, una vez que la aprendas, tendrás más posibilidades de vencer a ese dragón. Buena suerte. Al oír las palabras de Xion, el rostro de Elsa se tornó aún más amargo. Por cierto, en tu opinión, una vez que dominemos tus hechizos, ¿podremos derrotar al dragón? Elsa pensó de repente en algo y preguntó con curiosidad. No lo sé, dijo Xion, sacudiendo la cabeza. Para ser honesto, lo dudo mucho. En el mejor de los casos, simplemente no perderás tan estrepitosamente. ¿Ni siquiera eso es suficiente? Elsa se sorprendió un poco, pero no siguió preguntando. Cada uno tenía su propia opinión, y Elsa realmente no creía que no pudieran derrotar al dragón. Por muy poderoso que Xion afirmara que era, nadie sabría el verdadero resultado hasta que lo combatieran de verdad. Por supuesto, también era necesaria la cautela y los preparativos previos. Después de que la habilidad de Alfia fuera neutralizada, Elsa incluso quiso que la fuerza principal aprendiera hechizos más poderosos y luego realizar algunas expediciones más para que Alfia subiera de nivel hasta el nivel 8 antes de desafiar a la bestia. Aunque no creía del todo en las palabras de Xion, tampoco las descartaba por completo. Como mínimo, debían tomar las precauciones necesarias. Como capitana, tenía la obligación de minimizar las bajas en esta campaña de subyugación. Tras charlar unos minutos más y terminar el experimento del hechizo con la ayuda de Elsa, Xion regresó. Durante más de 10 días. Xion había estado perfeccionando continuamente su hechizo de cambio de fase, e intentó desarrollar un verdadero campo AT. La magia de cambio de fase era, como mucho, una serie de magia defensiva de alto nivel. Si pudiera desarrollar magia del alma, eso sería una verdadera sublimación en todo el sentido de la palabra. Tan solo pensarlo, para un simple mortal, rozar el dominio del alma. Por lo tanto, el plan de Xion era lograr primero la percepción, pero sus hechizos de detección no habían alcanzado el nivel del alma, lo que le causaba un gran dolor de cabeza. Por cierto, Alfia regresó ayer de la mazmorra, lo que significa que estuvo fuera 9 días completos en este viaje. En los pisos superiores, intermedios e inferiores, prácticamente ningún monstruo podía resistir un solo golpe suyo. Aunque decenas de miles de monstruos formarán una fiesta monstruosa, ella podría aniquilarlos a todos. Combinada con la magia de vuelo, la movilidad de Alfia era increíblemente fuerte. Fue entonces cuando su poción entró en acción. Era muy fácil de transportar y podía comprimir la mente para recuperar su condición física. Aunque se trataba de la versión más básica, contenía todos los elementos esenciales que el cuerpo humano necesitaba para recuperar la mente y el cuerpo, lo que la convertía en un elemento indispensable para las expediciones. Además, Alfia había aprendido gradualmente su hechizo de regulación, lo que le permitía recuperar rápidamente su propia condición. Ahora mismo, incluso podría vivir directamente en el calabozo. El hechizo de cambio de fase ya era equivalente a la magia de alto nivel. En términos de versatilidad e intensidad, solo el hechizo espiral podía compararse con él. Combinarlo con eso también fue perfecto, uno para el ataque y otro para la defensa, logrando un equilibrio completo entre ambos. Pero Xion no se sentía satisfecho. Un verdadero campo AT era una habilidad del alma. Como campo de dimensión superior, su poder inevitablemente eclipsaría cualquier magia. O podría alcanzar el nivel de arcano. ¿Cómo puedo desarrollar la magia del alma? Reflexionó Xion.
Para desarrollar la magia del alma, el requisito previo era comprender el alma. Pero ni siquiera pudo detectar el alma. En ese momento, se encontraba en la incómoda situación de no saber ni siquiera cómo empezar. ¿Piedras mágicas? Pronto, Sion pensó en piedras mágicas. La mazmorra tenía su propio sistema de reencarnación. Para los monstruos que morían en la superficie sin la atracción de la mazmorra, existía una alta probabilidad de que sus almas permanecieran atrapadas dentro de sus piedras mágicas. Lee 20 capítulos antes que los demás. Patreon. com/verse 7 Dale piedras de poder a este fanfic para que haya más capítulos. Además, no olvides dejar una reseña y un comentario abajo. Objetivo 200 PS64. Juntos capítulo 64, Juntos Fels había investigado la resurrección durante 800 años sin un solo éxito. La razón por la que pudo revivir a Uiene fue porque su alma aún estaba presente. De igual modo, tras la muerte de los habitantes de Hekai, sus almas serían guiadas a Tenkai. Y se someterían a un reinicio completo en Tenkai antes de reencarnar de nuevo en Hekai. Era como borrar por completo partes de una persona, incluyendo sus recuerdos y su conciencia subjetiva. Si todo desapareciera, ¿seguiría siendo la misma persona? A los dioses, sí. Para Sion, la respuesta fue un rotundo no. ¿Y qué hay de la gente de Hekai? ¿Importaba cómo veían ellos este punto? Además, la mayoría de la gente ni siquiera podía comprender tales complejidades. En cualquier caso, Sion no tenía intención de asimilarse a este mundo, pero eso era algo que se vería en el futuro. Si pudiera obtener este tipo de piedra mágica para usarla como objetivo para la detección por sonar, tal vez le sería más fácil desarrollar la percepción del alma. Este tipo de piedra mágica no era difícil de conseguir. Solo necesitaba mencionárselo a alguien de la familia Era. El segundo método son los jeroglíficos. Los jeroglíficos eran la escritura utilizada por los dioses. Se utiliza para iniciar su arcano. Las funciones de la falna estaban todas escritas y se basaban en jeroglíficos. Sin embargo, el uso de jeroglíficos requería poder divino, lo que significa que eran fórmulas mágicas que solo los dioses podían utilizar. Más bien, en lo que respecta a la mente y los hechizos, la primera era una imitación del poder divino y los segundos imitaban las funciones de los jeroglíficos o del arcano. Para los dioses, todo lo que la humanidad poseía no era más que una imitación inferior. Si logro aprender jeroglíficos y traducirlos en hechizos, tal vez pueda construir rituales relacionados con el alma. Los rituales fueron su punto de partida y también una ayuda indispensable en el camino de lo arcano. En la historia de Aruime, el objetivo era utilizar un ritual mágico y una sincronización astronómica para sellar su alma dentro de la piedra asesina. Sin embargo, no había mucho contenido relacionado con el alma. Necesitaba aprender jeroglíficos para recrear y recombinar hechizos, inventando así nuevos rituales mágicos. Finalmente he llegado a este punto, suspiró Sion. Una vez que la investigación mágica alcanzó cierto nivel, involucrarse con los jeroglíficos era inevitable. Las teorías de Sion acabarían dando lugar a los jeroglíficos, ya que estos fueron el origen de todas las cosas. Si son jeroglíficos, los conozco. Sentada cerca, Metería oyó a Sion murmurar para sí mismo sobre aprender jeroglíficos y dijo, pero solo conozco lo básico. Para temas relacionados con la magia, puedes preguntarle a mi hermana. Si es así, entonces se lo dejo a ustedes, dijo Sion, saliendo de sus pensamientos con una sonrisa. A Sion esto no le sorprendió, porque a Metería le encantaban los libros. Muchas fórmulas mágicas, tomos antiguos y textos académicos fueron registrados en jeroglíficos. Sion creía que la escritura había sido traída por los dioses. Posteriormente, evolucionó hasta convertirse en la lengua común del continente. Sin embargo, aprender jeroglíficos era sumamente difícil, ya que cada carácter tenía un significado mágico correspondiente. Déjamelo a mí. Metería agitó la mano con seguridad. Sion no desconocía por completo los jeroglíficos. Había aprendido la mayoría de los conceptos básicos, así que Metería no podía ayudarle mucho. Alfia también había escuchado su conversación. Bajó lentamente las escaleras y dijo, vuestro progreso es demasiado rápido. Para magos y hechiceros, este tipo de situación es realmente excepcional. Alfia y Metería compartían habitación en la villa de Hera. Por lo general, este era un lugar donde solo los ejecutivos y el personal de apoyo que los atendía estaban cualificados para vivir. Además, los gemelos también contaban con un patio independiente fuera de la villa. ¿Puedo pedirte ayuda?, preguntó Sion con una sonrisa.
Después de todo, te debo un favor, dijo Alfia con calma. Hermana, no deberías decir esas cosas a la familia. Completamente ajena a todo, Metería se quejó. Quiero que tú y Sion os llevéis bien, sería mejor si pudiéramos estar todos juntos. Metería, la mirada de Alfia se suavizó un poco, pero al ver a Sion, dejó escapar un leve gruñido y dijo, no quiero estar con este tipo. Alfia mencionó específicamente el favor para disimular su actitud. Lee 20 capítulos antes que los demás. Patreon. com/verse 7 Dale piedras de poder a este fanfic para que haya más capítulos. Además, no olvides dejar una reseña y un comentario abajo. Objetivo. 200 PS 65. Alfia y Metería capítulo 65. Alfia y Metería como compañeros magos, compartían muchos temas en común. Si a esto se le suma la dedicación de Sion hacia los gemelos y la personalidad de Alfia, fría por fuera pero cálida por dentro, su actitud hacia Sion era completamente diferente a cómo trataba a otros hombres. Metroria se había percatado de ello, e incluso la propia Alfia lo había notado durante ese periodo. Tal como había dicho Metería, sus corazones habían quedado cautivados por Sion. Alfia no era tonta. Por mucho que intentara evitarlo, inevitablemente se daría cuenta de ello. Por lo tanto, esa es la razón por la que mostró esa actitud. Ella pensó que, dada la inteligencia emocional de Sion, él debería ser capaz de comprender sus pensamientos. Mentiroso. Si ese es el caso, no debería importarte en absoluto. ¿Por qué mencionas específicamente a Sion? Metería le susurró al oído a Alfia. Está claro que a ti también te gusta Sion. ¿No sería maravilloso que los tres viviéramos juntos para siempre? Sin duda eres muy osado al sugerir eso. La boca de Alfia se crispó. Miró fijamente a Metería, esperando en vano hacerla retroceder como solía hacer. Sin embargo, por alguna razón desconocida, Metería no se detuvo. En cambio, miró a Alfia con seriedad, lo que la hizo entrar un poco en pánico. Alfia era una tsundere. Aunque sus palabras eran duras, era increíblemente amable. Ella solía hacer ese tipo de expresiones, y siempre conseguía que la mayoría de la gente cediera. Esto podría considerarse su camuflaje protector. Y cuando dirigió esa expresión a Metería, significaba principalmente que sus defensas emocionales habían sido quebrantadas. Si Metería cedió en ese momento, significaba que para ella era un asunto trivial. Si Metería decidía no ceder, Alfia, que sentía remordimiento hacia ella, sería quien se rendiría. Sin importar lo que sucediera, el vínculo entre ellos nunca se rompería, y eso seguía siendo cierto incluso ahora. Quiero mucho a Sion y a ti, así que no quiero que sufras. Metroria dijo con suavidad. Si tengo que elegir, elijo el final en el que todos puedan ser felices. Al comprender el significado de las palabras de Metería, Alfia guardó silencio. Al fin y al cabo, eran gemelos. Metroria entendía a Alfia y Alfia entendía a Metroria. Había reaccionado de esa manera para evitar que Sion cruzara la línea sin darse cuenta, pero nunca esperó que Metería destrozara por completo sus defensas. Ahora que el asunto había salido a la luz, Alfia ya no podía seguir huyendo de él. Solo podía examinar su propio corazón una y otra vez, confirmando finalmente que sí sentía algo por Sion. Pero era simplemente afecto. Aún no había alcanzado el nivel de amor que sentía Metería. Su gratitud por la dedicación que él les había brindado, el inmenso favor que no podía devolverle y una vaga sensación de afecto, todo esto formaba parte de las emociones de Alfia. Y todo esto había sido previsto por Metería, deja de ser tan engreído. Alfia apartó la mirada y dijo, ¿no habíamos acordado estudiar jeroglíficos? Date prisa y empieza ya. Probablemente no se enteró, ¿verdad? Alfia se sonrojó ligeramente. Vio a Sion de reojo y se dio cuenta de que la estaba mirando fijamente. Tenía una extraña sonrisa en el rostro, lo que hacía imposible que Alfia calmara su corazón acelerado. TCH, en momentos como este, es especialmente molesto. Al girar la cabeza para mirar a Metería, vio la misma sonrisa en su rostro. Comencemos entonces. Metroria sonrió y dio por terminada la conversación. Si seguía molestándola, Alfia podría marcharse enfadada y eso no sería bueno. Su motivo para sacar a colación este tema no era obligar a Alfia a aceptarlo de inmediato, sino ir minando poco a poco la resistencia en su corazón. Una vez que comenzaron las clases de Alfia, Metería también se volcó en los estudios. Aunque Metería no podía seguir el hilo de pensamiento de Sion, se aferró a la idea de que no podía permitirse el lujo de ser completamente ignorante, así que estudió junto con ellos. Un mes pasó en un abrir y cerrar de ojos. ¿Es esto lo que ve Freya?
Sion murmuró. Freya poseía la capacidad de ver el color de las almas, lo que le permitía descubrir a muchos individuos resplandecientes. Miró a Metería. En su visión, el alma de Metería era de un blanco inmaculado. Amable, puro y noble. Con solo mirar su alma, inconscientemente surgieron estas maravillosas palabras para describirla. Era demasiado hermoso. Metería tenía una apariencia que rivalizaba con la de una diosa. Ese toque de dulzura y fragilidad la hacía de una belleza deslumbrante. Y el color de su alma era igualmente deslumbrante. No sería exagerado decir que era una rareza en este mundo. El alma de Alfia era más singular. Su color era mucho más intenso que el de Metroria, pareciendo más agresivo y ligeramente complejo. En cuanto a su propia alma, parecía una nebulosa. Supongo que la rareza de mi alma podría considerarse de nivel X, lee 20 capítulos antes que los demás. Patreon. com/verse 7 Dale piedras de poder a este fanfic para que haya más capítulos. Además, no olvides dejar una reseña y un comentario abajo objetivo. 200 PS.